Fíjese que cuando hablamos de este pasaje que nos habla el apóstol Pedro en el capítulo 1, ¿no es cierto? Parte hablando de un llamamiento que nos hace a partir del verso 13 hasta el verso 17 de vivir como cristiano, porque estos versos están destinados a los cristianos, a los que hemos creído en Cristo, a vivir una vida santa. Sin embargo, en el estudio de esta palabra, Dios me ha invitado a separar, quizás hasta el verso 25, Pedro habla e insta a los cristianos a vivir una vida santa. Sin embargo, entre líneas, si se puede decir, o un poco quizás con una lectura más profunda, del verso 18 hasta el verso 22, el Espíritu Santo nos trata de hablar de algo muy importante y que de repente como cristianos nos olvidamos, que Cristo muere para darnos redención. Y fíjese que cuando entendemos esto y cuando tenemos que hablar de la palabra redención, cristianos y no cristianos, hijos de Dios y no hijos de Dios, no tienen idea que la humanidad fue redimida. Muchos no saben. Y quizás muchos cristianos no entendemos o no sabemos lo que es el verdadero concepto de ser redimidos. Y si le quiere poner un título al sermón de hoy día, la verdad es que yo creo que el título correcto debe ser la redención para nosotros los cristianos. ¿Qué es vivir en redención? Fíjese que el apóstol Pablo, cuando le enseña a Timoteo en su primera carta, le da a entender y le dice que hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador. Y dice, entre Dios y los hombres. Y eso es lo que le dice Pablo y le enseña a Pablo a Timoteo. Y en la segunda parte de esa primera de Corintios capítulo 2, y en la segunda parte del verso 5 y en la parte del 6, cuando él habla y Pablo establece esta condición, inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y agrega, después de una coma, Jesucristo, hombre. Y dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, y Pedro lo dice en el capítulo 3 también, de que hay un solo mediador. Y que nosotros hoy día como cristianos lo hemos entendido, que nuestro único mediador y el único que puede interceder por nosotros es Jesucristo. Cuando queremos introducir este tema, ¿qué es la redención? ¿Qué es lo que es la redención para mí? ¿Qué es la redención para usted como cristiano? De repente hablamos de la salvación, hablamos de lo que Dios ha hecho y las manifestaciones de agradecimiento, porque reconocemos que hoy día estamos cubiertos por toda la misericordia del Señor y creo que entendemos bien lo que es vivir en misericordia por voluntad de Dios. Pero hay muchos que nos olvidamos o omitimos como cristianos que esta verdad hermosa que es la redención influye en nuestra vida. Muchos aceptan, y sobre todo los que aún no han creído en el Señor, aceptan que han sido creados, pero no entienden y no tienen idea por qué y por quién han sido creados. Tienen vida, y aquí dentro quiero involucrar a muchos cristianos que creemos que fuimos creados por Cristo, que tenemos vida, pero nos olvidamos que también Jesucristo agregó este concepto tan maravilloso que es la redención. Y cuando hablamos de redención, tenemos que introducir este mensaje de hoy día, que nos compró un cielo
para mí y para usted. Ahora, cuando yo hablo que Él nos compró un cielo para mí, debo entender, y yo creo que el mejor concepto que podemos decir, que yo y usted hemos sido comprados para el cielo. Y eso debe ser nuestra creencia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que invertir este tiempo tan hermoso que Dios nos da, entender, ¿sabe por qué? Porque cuando vamos a entender qué es ser redimido por Cristo, entender qué significa la palabra redención, primero tengo que establecer este concepto, que yo he sido comprado a un costo muy alto, a un costo tremendo, y con un propósito, para vivir una vida plena y una vida eterna, y como le dije antes, he sido comprado para el cielo. Ahora, este significado, ¿qué significa la redención? Como primer punto, ¿qué significa? Fíjese que en todas las escrituras encontramos esta palabra redención. Y que, como lo hemos dicho, es un tremendo tema que de repente nos olvidamos entender qué hizo Cristo y lo que Dios permitió a través de su Hijo Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Fíjese que el plan de salvación de Dios y llamado redención ha sido manifestado como un hilo quizás de color rojo que se va comunicando desde Génesis hasta Apocalipsis y que en el Nuevo Testamento se destaca y que se llama redención. Etimológicamente o verbalmente, la palabra redención significa soltar, librar. Pero el significado más exacto, la palabra redención significa comprar algo que estaba perdido. Es comprar de nuevo algo que estaba perdido. Cuando queremos definir espiritualmente la palabra redención, significa comprar de nuevo algo que estaba perdido. Y usted como hombre y mujer espiritual sabe para dónde va la palabra de hoy día. Y cuando vemos el acto hermoso que Jesucristo, el Hijo de Dios, hace, entendemos que el único remedio infalible para que la humanidad no fuera a la ruina era que Él nos comprara, nos adquiriera, nos tomara de nuevo. Algo que ya estaba botado, que estaba perdido, Él lo toma, lo compra a un alto costo. Y hay que entender, si nos vamos al salmista, podemos entender que cuando nos hizo un poco menor que los ángeles, debemos entender primero que no prefirió los ángeles. Dios no prefirió los ángeles. Tampoco prefirió la excelencia o la riqueza de los hombres, sino, ¿sabe qué? Prefirió la ruina de esta humanidad, lo que estaba perdido. El escritor sagrado dice, Él vino a buscar y a rescatar lo que estaba perdido. Ahora, cuando ya hemos entendido este concepto de redención, ¿qué es la redención? Entender que la redención significa comprar algo que ya estaba muerto, algo que ya estaba perdido. Debemos entender quién es el autor de nuestra redención. ¿Quién es el autor? ¿Cómo pagó este autor de la redención, este autor de que compró algo que estaba perdido? ¿Quién es el autor? No lo hizo ni con oro ni con plata, sino con la bendita sangre. Dios permitió que su Hijo unigénito, que su único Hijo, creador, parte de la Trinidad de Dios, parte de la Trinidad del Señor, permitió que viniera a esta tierra
y pagar el alto costo de ser redimido. Y es por eso que el texto sagrado, si usted lo toma en el verso 18, sabiendo, dice Pedro, sabiendo, cuando ya empieza, primero dice en el verso 13, dice, por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. Espiritualmente, y cuando hablamos de ceñir nuestros lomos, acuérdense que en el tiempo antiguo las vestiduras eran ropajes que llegaban hasta el suelo, ¿ah? Y que para hacer un trabajo tenían que tomarlo y ponerse sobre los hombros. Si tenían que caminar mucho tiempo o tenían que hacer un trabajo, ceñirse los lomos significa tomar sus túnicas y ponérselas en el hombro para mayor comodidad para hacer el trabajo. Entonces, espiritualmente, cuando en el verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, primero Pedro dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es el pago que Jesucristo hizo. Y si nos saltamos al verso 18 y queremos hablar de este concepto tan maravilloso que se llama redención, dice, mire, nos da a entender el apóstol Pedro, sabiendo, y yo y usted que me está escuchando en esta tarde, usted sabe que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y si tomamos lo que Dios nos ha ido predicando en los últimos 5 minutos, estamos hablando de la redención, la cual recibiste de vuestros padres. Muchos la recibimos de vuestros, no con cosas corruptibles, o sea, cosas humanas, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, la redención, el comprar a la humanidad, comprarme a mí, comprarlo a usted, no fue ni con oro ni con plata, sino, como nos dice el verso 18 y el verso 19, con la preciosa sangre de Cristo. Fíjese que la misma organización llamada Iglesia no nos puede salvarnos del pecado. Solo Jesús y esa hermosa sangre derramada en la cruz debería y reúne 3 características que de repente nos olvidamos, las entendemos, las sabemos, pero nos olvidamos de ellas. Primero, el verso 19 que hemos leído en esta tarde nos habla que la bendita sangre de Cristo nos libra del pecado y también nos libra de esta tierra y el infierno. Si usted vuelve a leer, sino con la sangre preciosa de Cristo, como fue un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo, esa sangre preciosa que nos lavó. Pero una segunda característica, para habernos comprado, Cristo hizo algo que de repente nos olvidamos, que Él se hizo hombre. Y que muchos cristianos, y de repente algunas filosofías y algunas teologías erradas, no reconocen que el Hijo de Dios se hizo hombre, que debió haberse hecho humano. ¿Sabe por qué? Porque Él necesitaba identificarse con nuestra naturaleza humana, con nuestros defectos, con nuestras virtudes. Es por eso que siendo Dios se hizo hombre. ¿Sabe por qué? Porque Él experimentó miedo, experimentó tristeza, experimentó alegría. Y créame que cuando Él nos adquirió en la cruz del Calvario, hoy día, por eso la Biblia nos dice que Él intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque créame que después que vino a esta tierra y experimentó todos los sentimientos humanos que nosotros tenemos, Él los entiende tremendamente. Cuando usted está enfermo, cuando usted está triste, cuando un amigo se va.
Acuérdese que él lloró por un amigo. Amén. En Getsemaní manifestó que tenía miedo a lo que venía. Entonces, cuando tenemos que hablar de esta palabra redención, tenemos que reconocer estas tres. Primero, Él nos hizo libres. Él debía librarnos del pecado. Y a través de la cruz y de su sangre preciosa nos libró del pecado. Se identificó con nuestra naturaleza humana. Pero también, como un tercer punto, Él fue divino. ¿Sabe por qué? Porque tenía que tener la parte divina también como hijo de Dios, porque tenía que hacer el plan que Dios desde el principio ha querido con la humanidad, unir la tierra con el cielo. Fíjese que el escritor sagrado de Hebreos, cuando él habla en el capítulo 2, en el verso 14, nos dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Hebreos capítulo 2 del verso 14 al 17. Entonces ahí nos da a entender que él debió también ser divino. Y él abrió una puerta que estaba cerrada a los que no creíamos, a los que estábamos lejos de Dios. Y él, Jesucristo hermoso, maravilloso, él nos abrió esta puerta. ¿Sabe por qué? Porque cuando resucitó de los muertos, nos dio gloria y nos dio fe. Y lo más importante, la esperanza en Dios. En el mismo Hebreo capítulo 2, en el verso 21, el escritor sagrado dice esto: y mediante el cual creéis en Dios. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Nos dio el poder y nos dio esa misericordia de creer en su Padre Dios. Porque Dios fue el que lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Este plan maravilloso, y como tercer punto, este plan maravilloso de la redención nos enseña, y el mismo apóstol Pedro, si usted sigue leyendo algo maravilloso, él nos declara en el verso 24 de este capítulo que hemos leído, nos dice quién llevó, está hablando de Cristo. En el pasado fuimos redimidos en la cruz, y eso es lo que de repente la iglesia y los hijos de Dios nos olvidamos de este hermoso verso 24. Capítulo 2, verso 24. ¿Quién llevó? Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sangre, el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Fuimos sanados por sus heridas, por su sangre bendita fuimos perdonados por nuestros pecados. Y hermano querido, usted que me está escuchando y que está escuchando la palabra del Señor, por sus llagas fuimos curados. Y tómese de esa fe maravillosa, por sus llagas fuimos sanados. Cuando entendemos, Él se puso por nosotros. Él ocupó el lugar que debíamos usar nosotros. Se puso por nosotros. Fíjese que Isaías lo profetizó y lo dijo y lo repite en Mateo. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Sabe por qué? Porque 800 años antes Isaías lo había dicho,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, Mateo 8:27, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y por favor, usted que me está tomando y está escuchando la palabra del Señor, y yo he visto muchas peticiones de oración, ahí mi primo José Miguel que está conectado, yo sé que él ha estado muy enfermo junto a su familia, pero en este día la palabra de Dios, la palabra del Señor, que es la única que nos fortalece, nos dice que por sus llagas fuimos curados, por sus llagas fuimos sanados. No la conocemos, y mi prima Anita María nos hablaba de Sandra, que también está conectada. Ella también tiene una dolencia, una preocupación. Tómese de la palabra del Señor. Esta palabra maravillosa, redención, que es una eficacia, es la eficacia eterna. Fíjese que ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento cambia la redención, el concepto de redención. En el Antiguo Testamento Dios ha querido siempre redimir a su pueblo elegido Israel, pero en el Nuevo Testamento continúa con el concepto de redención, comprarnos para salvación. Y en el Nuevo Testamento el propio apóstol Juan nos dice que esta redención ya no es tan solo para el pueblo de Israel, sino que es mundial. Cuando nos habla en su primera carta Juan y nos dice en el capítulo 2, verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Está hablando de Cristo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y por favor, aquí yo me quiero detener con lo que le decía antes de la palabra del Señor. De repente nos encerramos en nuestra burbuja que se llama iglesia, en nuestro entorno social, en nuestra ciudad, y no miramos hacia afuera lo que está sucediendo con muchos hermanos que tienen el llamado y tuvieron el llamado de ir a entregar por el mundo la palabra del Señor, y que muchos han entregado su vida. Soy testigo, he vivido. Cuando voy a Nicaragua, cuando vemos con qué dificultad se entrega la palabra del Señor. Nuestro pastor que está en Sudáfrica, ahí es nuestro misionero, ahí que Dios lo toma y está rescatando a cuántos niños huérfanos. ¿Sabe por qué? Porque la redención la hizo Cristo. Pero mi misión y su misión es no quedarme callado, no quedarme en el entorno de mi familia. Al lado mío hay vecinos, en mi trabajo hay gente que necesita de esta redención. Que yo hable lo que he obtenido por misericordia. Hay jóvenes que necesitan, que están desorientados, que están escapándose por todos lados, buscando deleite en cosas químicas, ¿no? Para escapar. Pero el único que puede traer paz, y que es el propósito de la redención, de esta palabra redención, Él nos compró algo que estaba perdido. Eso significa redención. Algo que estaba perdido nos compró a precio de sangre. Por eso, hermano, cuando tenemos que definir cuál es el propósito de la redención, y quiero ir terminando en este día la palabra del Señor, pero para que a usted le quede claro qué es y qué significa que fuimos redimidos. Tiene un significado noble. El propósito de la redención, primero, fue sacarnos del pecado y salvarnos del pecado. Y segundo, obtenernos este crecimiento espiritual. Lo que no entendíamos antes, hoy día lo entendemos. Y darnos una herramienta que no teníamos, y que lo que dice el verso 21, y mediante el cual creéis en Dios. A través de Jesucristo hoy día tenemos un Dios que está en el trono esperando
que se cumpla el plan perfecto. Fíjese que Apocalipsis, estamos entrando en el capítulo 11 de Apocalipsis, ya terminamos este paréntesis del capítulo 10 y nos está hablando, cuando me preguntan, oiga, yo necesito discipulado de Cristo, de qué significa Cristo en mi vida, por favor, no se pierda las enseñanzas del día jueves. ¿Sabe por qué? Porque ahí está el verdadero discipulado. Significa que nos depara para el futuro. Una vez que hemos creído, el capítulo 10 nos reveló algo maravilloso, que el misterio de Dios está por venir. El misterio que habla de Dios en el capítulo 10 de Apocalipsis está por venir. ¿Y quiénes van a ser salvados? Los que han sido fieles. Entonces, cuando hablamos de este propósito de redención, Dios nos mandó y nos entregó la capacidad de aborrecer el pecado. ¿Sabe por qué tenemos que aborrecer? Porque el pecado fue el que llevó a Cristo a la cruz. La Biblia dice que por nuestros pecados fue crucificado. Por sus llagas fuimos curados. Él llevó a la cruz todos nuestros pecados. Por lo tanto, cuando tenemos que preguntarle cuál es el propósito de la redención, cuál es el propósito que Cristo nos haya comprado a precio de sangre, es para primero apartarnos del pecado, salvarnos del pecado, tener un crecimiento espiritual que el mundo hoy día no lo tiene. Y tercero, obedecer a nuestro Salvador Jesucristo, quien pagó la cuenta. Así de claro, Él pagó la cuenta que debíamos. Fíjese que el apóstol Pablo en 2 Corintios 8:9 nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y por favor, no malentienda este verso. Estamos hablando en el contexto espiritual. Muchos toman este texto, no, yo tengo que ser rico, que tengo que tener mucha plata. Dios nunca ha hablado de que yo tengo que ser rico en esta tierra. O que tengo que tener, no, está hablando del sentido espiritual. Éramos pobres espiritualmente. No creíamos en nada, no aspirábamos a nada, pero cuando Él llega a nuestra vida y nos compró a precio de sangre, nos hizo ricos. Ahora, ¿cuál es el compromiso? Porque tenemos una misión, un compromiso como cristiano. Es lo que le decía y lo que Dios me instaba a decir. De repente nos conformamos en la bendición personal y familiar. Y la gran comisión que Cristo nos dejó como hijos suyos, esa gran comisión que todos hablan, pero muy pocos la entienden. ¿Por qué? Porque nos alcanza para nosotros, y eso es ser egoísta. La gran comisión que Cristo nos dio es ir por el mundo y predicar mi evangelio. Que Dios le bendiga. Amén. Ahora, lo que ha pasado hoy día, debemos testificar. Si usted es redimido, si usted fue comprado, eso estoy hablando, de eso está hablando la palabra de Dios. Si fue usted redimido, si fue comprado a precio de sangre y se siente adquirido por Dios, tenemos que predicar y debemos testificar las grandes cosas que hizo Él por nosotros. Amén. ¿Sabe por qué? Porque debemos, y yo quiero terminar en este día, porque todo ya fue pagado. Usted y yo no debemos nada. Nada debemos. No tenemos por qué mirar a este mundo ni al diablo, porque nuestro precio fue pagado. Y cuando el pago lo hizo Cristo en la cruz, Él nos salvó, nos redimió. Esa salvación perfecta que da quien murió por nosotros.
y que le dio la oportunidad a este mundo perdido. Y nos dio la libertad de ser llamados hijos suyos. Por lo tanto, hermano querido, si usted cree en la redención, si usted cree que fue salvado, si usted cree que fue limpiado por la virtud de la sangre de Cristo, hoy día, aunque esté donde esté en su trabajo, esté en su casa, levante su mano y bendiga al Señor, porque fuimos redimidos por su sangre bendita, fuimos redimidos por su poder bendito, y hoy día somos bendecidos por Él. Que Dios le bendiga, y que Dios bendiga esta hermosa palabra, y siéntase redimido, y hable por todo el mundo, por todos los medios donde esté, hable que usted fue redimido por la bendita sangre de Cristo, y sus pecados y mis pecados fueron perdonados. Y al que está enfermo, y por favor, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, por su palabra somos sanados, por su palabra somos bendecidos. Y el que me está escuchando y que tiene una aflicción, tiene una enfermedad, por su palabra somos bendecidos. Y por su llaga, como dice la palabra del Señor, por sus llagas fuimos curados. Para Dios honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén.